palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecía el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. O lo que quieras. El registro, lo que hemos escrito, lo que se está escribiendo, para entender lo que se va a escribir. Puedo presumir de poco, porque todo lo que toco se rompe. Y para reunirlo, para congregarlo, hay que tener una vocación especial. Muchas ganas de zambullirse entre papeles. Se dobla con el viento y se rompe. Y darle a esos papeles el sentido profundo, el sentido de época. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira. Especiales Radiográfica. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí. El área periodística, las tiras, el conjunto de la emisora, reunidos para brindarle la mejor información y el análisis. Porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco. 18 horas 9 minutos, viernes tarde, noche. Puede estar disfrutándolo ahora, vivo, directo o en la reiteración de los fines de semana. ...15 grados 7... teléfonos 4116-2848... WhatsApp 1523-087-945... y los Facebooks. Lucas Molinari, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, David? Un placer, la verdad que una gran idea este especial. Bueno, tenemos a Facundo Carman, queridísimo compañero, integrante de la radio históricamente. Y bueno, y él es quien ha hecho un relevamiento del poder de la palabra escrita entre el 55 y el 76. Sabemos que sigue trabajando, el respaldo que le dio Horacio González desde la biblioteca, y también con un enorme historiador, alguien que es necesario tener sus libros para entender qué pasó, por ejemplo, en la resistencia peronista, que es Roberto Baschetti. Bienvenido, Roberto, bienvenido, Facundo, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un honor. Gabriel, además, bueno, sabés de nuestra pasión por las revistas, por los diarios. ¿Qué te parece? De todas las épocas. Fuera de programa hemos hablado, discutido sobre el diario La Voz, por ejemplo. Sí, sí. Un diario importantísimo. Bueno, vos sabés, vos estuviste ahí, del final de la dictadura a principios de la democracia. Una experiencia hermosa, y agradezco siempre a aquellos que hacen investigaciones para realzar lo que ha hecho el pueblo argentino de algún modo, porque cuando uno ve los documentos, ¿no? Cuando uno ve tu trabajo, uno se encuentra con obras que son parte del pensamiento social argentino, canalizado a través del oficio por el periodista, pero en realidad construcciones colectivas. Y además es una de las patas más importantes para discutir la historia nuestra, América Latina, y de las más difíciles de investigar, porque en general esto que vos decís, los documentos de la resistencia peronista, los periódicos, los diarios, no están en los organismos oficiales. Es muy difícil encontrarlos, por ejemplo en la Biblioteca Nacional o en las bibliotecas de las provincias, ¿no? Y no es fácil encontrar colecciones completas, vos lo sabés, Roberto, porque además el terror golpeó fuerte y hubo muchas quemas, hubo mucho escondrijo, hubo mucho embute, hubo una suerte de ocultar cosas que podían generar inseguridad para el que las tenía. Sí, totalmente. Y bueno, antes que nada, muy buenas tardes y muy contento de estar acá, rodeado de compañeros y de gente que sabe de la temática y del tema. Y sí, es como vos lo decís, yo creo que tanto las publicaciones periódicas, con este trabajo extraordinario que ha hecho Facundo Carman, sumado a panfletos, volantes, afiches y otras formas de publicidad política de las décadas de los 50, 60 y 70, son importantísimas para poder reconstruir una memoria popular. Y bueno, de hecho, gracias a eso es que se pueden recuperar historias fehacientes de trabajo, de lucha, de organizaciones, que si no hubiera sido,
como también bien dice Facundo, por voluntad de propios y no porque el Estado se haya preocupado, ni mucho menos, todo esto hubiera pasado al olvido y nunca se hubiera conocido, ¿verdad? Le pido a los dos, a Facundo y a Roberto, una anécdota de ir a buscar un documento. Yo a Facundo lo conozco, que es muy insistente, por ejemplo, en tener toda la colección de una revista política, por ejemplo. Pero digo, sé que, Facu, en tu caso, que has viajado por el país para conseguir, bueno, por ejemplo, testimonios escritos del 55 al 76. Sí, eso es una pasión. Por ejemplo, con Roberto, incluso con Roberto hemos ido a lugares increíbles a buscar un volantito, una revista. O sea, uno como coleccionista, como investigador, tiene siempre la fantasía de que un lugar te resuelva todos los problemas y tengas todas las colecciones completas, y no. O sea, uno, por ejemplo, viaja 300 kilómetros a buscar un volante o una revista. Me ha pasado de ir a Chivilcoy, porque el tipo me dice, voy a comprar los 2 números de Las Bases, que era la revista de López Rega, que me faltaban en aquel momento, y llego y fui especialmente a comprar esos 2 números, y el tipo me dice, no, mi papá era sindicalista, mira, tengo todo esto acá tirado, me lo quiero sacar de encima, y me muestra toda una bolsa llena de volantes de la derecha peronista, que era lo más interesante, mucho más interesante que Las Bases. Bueno, eso sí, eso nos pasa constantemente cuando vamos a buscar material con Roberto. ¿Cuándo arrancaste, Roberto? ¿Cómo llegaste al documento, o sea, al primer trabajo fuerte y grande que tuvo tanta repercusión? ¿Cuándo te diste cuenta que este era el oficio, que este era el trabajo? Bueno, en rigor, la verdad, bueno, yo nací en 1950, cuando cayó Perón tenía 5 años, cumplo años el 16 de junio, o sea, el día de los bombardeos a Plaza de Mayo, tenía 5 años, o sea que uno piensa que siempre estuvo medio asignado por el peronismo, ¿verdad? Y por supuesto, en la década del 70 milité en Juventud Peronista. Y como ustedes recordarán, había una serie de revistas que ya venían de la década de los 60, que si bien se especializaban en la coyuntura, en el momento, en la política actual, siempre tenían reservado algunas hojas para la historia del peronismo. El 17 de octubre, la toma del frigorífico Lisandro de la Torre, los programas de Huerta Grande y La Falda, etcétera, etcétera. Entonces, uno leía las revistas por la actualidad, pero no dejaba de leer el resto de esa historia. Entonces ya ahí empecé a juntar y a tener un material importante, porque sí, compraba todas las revistas, o conseguía todas las revistas, tanto de izquierda como de derecha, hasta el Cabildo, hasta la revista El Caudillo, ¿verdad? El Caudillo. Entonces, bueno, en un momento tuve una cantidad muy importante. Viene el golpe, principios del 76, faltaba saber la fecha, pero era se sabía que el golpe venía. Entonces yo dije, bueno, yo no voy a tirar nada, ni voy a romper nada, y lo voy a guardar y lo voy a esconder. Obviamente tengo que buscar de guardar y esconderlo en un lugar que no tenga nada que ver, ni con mis amigos, ni con mi militancia, ni con nada que pueda caer, ¿verdad? Y por otro lado, yo trabajaba en Eudeva, en la editorial universitaria de Buenos Aires, y mucha gente, precisamente por el miedo, por el terror de lo que iba a venir, trataba de deshacerse de material. Sí. Entonces le decía, no, espera, no tires nada y yo lo voy a buscar a tu casa. Yo en esa época también jugaba al fútbol. Y llegué a jugar 3 campeonatos por fin de semana. El físico me ayudaba. Ahora, como verán, es más lo que ruedo que lo que puedo caminar. Pero bueno, la cuestión es que aprovechaba ese bolso de ropa sucia de fútbol, que era inmenso, y ahí iba a las casas de los compañeros o de la gente, y ahí guardaba todo en ese bolso sucio, me lo llevaba a un lugar seguro. Y así, trabajo de hormiga, hasta que vino el golpe y hasta después también, sin querer, como les digo, ni tirar nada, ni deshacerme de nada. Y ahí, quizás el clic fue en algún momento, que una noche estaba preparando una materia para la facultad, y escucho un programa, no sé si era de Neusta, Grondón, alguno de esos, donde tergiversaban la historia Piacere, ¿no? Con la famosa Doña Rosa, etcétera, etcétera. Y yo dije, no, acá hay otra historia, y esta historia la tenemos nosotros, y si nosotros no la reivindicamos y no la escribimos, no la va a escribir absolutamente nadie. Que fue un poco lo que dijo
Rodolfo Walsh, cuando se juntó con Pacurondo, se juntó con Haroldo Conti, se juntó con el Tigre Cedrona, etcétera, etcétera, dijeron, si nosotros ganamos, no va a haber ningún problema porque nosotros vamos a seguir publicando. Pero si nosotros perdemos, tenemos que hacer obras de arte que no se pueden ser cuestionadas bajo ningún punto de vista y que trasciendan a nuestras propias vidas. Bueno, salvando la distancia, yo también junté todo ese material y recién en 1987 pude sacar el primer libro, Documento de la Resistencia Peronista, que tuvo tal aceptación y tal grado de verosímil en los documentos y demás, que muchísima gente que no me conocía, porque era obvio, porque era mi primer libro, se pensaba que el que lo había escrito era un viejo de la resistencia peronista, y no un tipo de 30 y pico de años. Sí. Y eso, bueno, logramos conseguir y buscar todo ese material, y ya después fue todo mucho más fácil, porque a medida de que me conocieron, mucha gente se acercaba y me decía, mira, tengo esto, o en tal lado hay tal otra cosa. Y bueno. Roberto, pero no solamente la resistencia, sino también, por ejemplo, lo que pasó durante la dictadura, la decisión de la contraofensiva de Montoneros, todo eso está estudiado por vos. Contanos también cómo fue el desarrollo de buscar los materiales y la discusión, por ejemplo, de Montoneros, que si hay un debate, digamos, en la historia argentina, controvertido es eso. Sí, claro, por supuesto. Mira, el material ese lo conseguí de tres maneras diferentes. Una, digamos, por esfuerzo propio, por gente que de alguna manera podía tener algún material. Pero eso era mínimo, no había mucho por las cuestiones lógicas de terror y demás. Por otro lado, Ernesto Jaureche, hermano de mi amigo Osvaldo, también Ernesto me privilegia con su amistad, y a su vez los dos sobrinos del viejo don Arturo Jaureche. Ernesto se trajo un material, una cantidad de material muy importante, mucho sobre la contraofensiva, una vez que volvió la democracia, y me lo dio, me lo acercó a mí. Y por otro lado, yo en 1986 viví un año y medio en Francia. Ya acá estaba el gobierno de Alfonsín, ¿verdad? Y había muchísimos argentinos que se habían exiliado en Francia y que habían vuelto con la nueva experiencia democrática. Pero como no sabían cuánto iba a durar la democracia, ni qué iba a pasar, porque era una cuestión de que siempre había golpes en la Argentina, todo ese material lo dejaron en Francia. Ya sea en allegados, familiares o amigos, o en universidades que se especializaban en América Latina. Como documentos de discusión política, ¿no? Exactamente. Entonces yo me tomé el trabajo de ir a todas esas universidades y empezar a buscar ese material y fotocopiarlo, conseguirlo y demás. Entonces ya ahí me vine con otra cantidad muy importante, porque obviamente en el exilio donde se daban las discusiones con respecto a esa famosa contraofensiva. Lo cual permite decir que la contraofensiva de Montoneros fue decidido colectivamente, digamos, ¿no? No fue una cuestión por supuesto, alocada de una conducción que mandó al muere a los compañeros. Ni mucho menos. Y no es casual que de 23 personas que en algún momento pasó, 17, perdón, que en algún momento pasaron por la conducción nacional, solamente quedaron 3 vivos. Los demás todos murieron. Y murieron en la Argentina o viniendo a la Argentina a combatir. No, me parece que no es un dato menor, ¿no? Facundo, ¿y vos cuándo te picó el bicho de la investigación a full? O sea, es que siempre me hace acordar a Osvaldo Ardizón, el trabajo que desarrolla. Ardizón le decía, el periodista es un papelero. Habría que decirle el día del periodista, el día del papelero. Es decir, aquel que, independientemente en qué soporte escriba, que no le interesa zambullirse en la obra de papel, y es difícil que pueda ser periodista. El coleccionismo lo tuve siempre porque mi papá también, en mi casa había colecciones de revistas, muchas. Mi papá era periodista también, pero el coleccionismo sí, desde chico. El coleccionismo igual es esto de ser papelero también, es algo bastante egoísta, donde uno quiere conseguir el número que le falta y tenerlo y conseguirlo antes que otro. O sea, hay toda una cuestión. Una batalla. Hay una batalla donde el gran desafío es socializar esa información, publicar, e incluso cuando alguien quiere venir a ver las revistas que necesitan para hacer un libro, que vos las muestres. Bueno, yo creo que esa es la gran pelea que tenemos siempre internamente, tanto Roberto con los papeles, yo con las revistas, y me parece que también
los coleccionistas privados han salvado un poco la historia, por lo menos de los periódicos en la Argentina, porque la gran sorpresa, yo hace 25 años que vengo investigando revistas, y la gran después de recorrer todo el país, he ido a todas las bibliotecas de todas las provincias y no hay nada, claro. nada de nada. Entonces, y sí, me he conectado con coleccionistas privados de cada localidad y me han mostrado sus tesoros. Observando, poniendo el trazo grueso de la historia que vas reconstruyendo sobre la mesa, ¿visualizás diferencias, calidad, periodos? Decís, mirá, los medios argentinos fueron mejores en otro momento, bajaron aquí, bajaron allá, se siente la presión de tal gobierno. ¿Se palpa eso cuando tenés el conjunto del trabajo en panorámica frente a vos? Por lo menos en el siglo XX está claro, y un poco por eso yo también agarro a propósito este primer periodo, y que me llevó más de 20 años investigar. El periodo más rico es del 55 al 76. Es apasionante, podríamos pasar horas discutiendo a ver qué revista influyó más, pero primero porque éramos el país de mayor producción en América Latina, y que más cantidad de lectores tenía. Éramos superiores a México, a Brasil, a todos los países de América Latina, y el debate se daba a través de la prensa escrita. Era fundamental, era superior a la radio, que no había programas políticos, claro. o por lo menos había un programa oficialista y nada más. Bueno, la televisión, que todavía no se había expandido como a mediados de los 70. Y además, una cosa fundamental, la fortaleza de una organización política estaba directamente relacionada a la fortaleza de esa publicación. O sea, no existía una organización política que no tuviera una publicación. O sea, era imposible. Y entonces, esta reconstrucción chiquitita, que es muy importante, por ejemplo, cuando se estudia cualquier periodo del siglo XX. Montoneros fue, la organización Montoneros, por ejemplo, justo que estaba hablando Lucas de eso, fue algo mucho más rico y mucho más grande que la revista El Descamisado, Noticias, porque Montoneros en cada provincia tenía una publicación. Por eso era mucho más de las que se conocen popularmente, digamos, ¿no? Y vos también rastreaste otras previas, ¿no?, de la Resistencia. Algunos incunables, sí. Cosas que uno sentía de pibe, el líder, que bueno, había un montón de materiales interesantes. ¿Qué puedes decir de esos materiales? Lo que me pareció increíble es que cuando yo he ido a casas de viejos peronistas, de resistentes o de hijos que han estado en la resistencia peronista, todos tenían algún periódico del líder, el periódico Compañero, Palabra Argentina, o sea, siempre en el armario había uno de esos. Palabra Argentina era importante, sí, llegó a dar batalla Palabra Argentina. Muchísimo. Con respecto al líder, fue digamos, duró 3 meses, 4 meses, ¿no? Después de la Libertadora duró 3-4 meses y vendía 500.000 ejemplares por día. Claro. Que el cálculo que se hacía era que 500.000 multiplicado por 4. Creo que decía Jaureche, ¿no? Porque claro, se compartía. Cada periódico se compartía entre los trabajadores, y a mí me llamó muchísimo la atención cómo los viejos resistentes tenían guardadito ahí en el ropero, me mostraban la pila de periódicos y siempre estaban los mismos periódicos. Increíble. Claro, fue el proceso de Lonardi de, bueno, ni vencedores ni vencidos, ¿no? Dejamos un tiempo de moderación, entre muchas comillas, hasta que en un momento dijeron, no, tiene un impacto muy fuerte, digamos. Yo creo que los gorilas no se imaginaban, ¿no?, estas cuestiones. No. De cómo podía pegar, ¿no, Roberto? Digo, esta cuestión que también quizás vivimos ahora, después sería bueno poder charlar un poco de cómo ven la actualidad, pero en el 55 subestimaron al pueblo, ¿no? Totalmente. Mirá, yo tuve entrevistas con hombres de la resistencia peronista, y al principio el pueblo estaba tan acostumbrado a esos 9 años de bonanza, que fueron del 46 al 55,
que pensaban, bueno, mira, algunas comparaciones con lo que pasa actualmente es increíble, ¿no? Bueno, ya está, lo ganamos y nadie nos lo va a venir a quitar. Y todo lo que viene es bueno porque el peronismo te obligaba a usar el luto porque se murió Evita y te obligaban a afiliarte al partido. Los avisos de fútbol para todos. Exactamente. Y cuando se empezaron a dar cuenta que le sacaban esto, le sacaban lo otro, le sacaban lo otro, empezó la resistencia en el único lugar que podía empezar, que era en el ámbito territorial, porque había intervención en los sindicatos, bueno, en una serie de lugares no se podía activar, pero sí se podía activar, digamos, en los barrios. Los primeros jóvenes de los famosos comandos de la resistencia peronista, que son detenidos, los llevan, obviamente, a cárceles. Y ellos no se dan cuenta, la dictadura los subestima, pensando lo que, bueno, los detenemos, los ponemos 30 días de arresto, lo que fuera, después el plan Conin, descorregido y aumentado, y esto se le pasa. Pero ¿qué pasaba? Que la cárcel te da la oportunidad no solo de formarte más políticamente, sino de conocer mucha gente que estaba en la misma que vos y que no lo hubieras conocido si no estaba encarcelado con vos. Entonces salían más fuertes en los vínculos, más fuertes en las convicciones y a su vez multiplicaban la resistencia. Bueno, cuando se dieron cuenta ya era tarde, pero ¿qué hicieron? Cuando fue la última dictadura militar, directamente te secuestraban y te mataban, no te llevaban a una cárcel. Después de la pausa les vamos a preguntar también acerca de los nuevos soportes y cómo observan esta situación donde un periódico nace ya hecho para la era digital. ¿Y qué significa eso para ustedes? Además de seguir charlando de nuestra propia historia. Muchos saludos, muchos mensajes. María Pía Chesino, Roque Russo, desde San Luis, Martín Bravo, Guillermo Quiroga, Juanes Basso desde Rosario, Norma Rieta, Juan Manuel Muñoz, Aparicio Suárez. También Alicia Esther desde Mar del Plata, la Néstor Kirchner, Merlo, San Luis. Faustino Velasco dice, en el 55 la Marina asaltó la CGT y puso colimbas a arrancar de los libros todas las hojas que mencionaran Perón, peronismo, Eva Perón, etcétera, para quemarlas. Los colimbas, cansados de ese laburo, directamente tiraban los libros enteros. Carlos Zaira, que también es investigador, las hemerotecas están parcialmente saqueadas. Casi no existen colecciones completas. Quienes laburamos con archivos gráficos muchas veces tenemos que caer en colecciones privadas. El diario de la sexta edición, en la esquina yo ando. Gracias Javiera Sali, toda la gente de Norberto Galazo, Martín Bravo. Dice Carlos, es un laburo tan arduo como apasionante y adictivo. Nunca tiene fin. Esa sensación la comparte, nunca tiene fin la investigación, ¿no? La investigación no tiene fin y con esto que el oyente dice de la Marina cuando interviene la CGT, bueno, en ese momento, que fue noviembre, también interviene el líder. La Revolución Libertadora se fijó muchísimo con el tema de la prensa escrita. Usted solamente deja dos publicaciones que sigan saliendo. Una revista que es de Frente, la de John William Cook, y otra El Líder, que eran dos publicaciones que durante el peronismo no tenían mucha venta y mucha distribución. Eran dos publicaciones, diríamos, mediocres. Y después del golpe de la Libertadora pasan a ser ultra populares y a agotarse, y todo el mundo hablando de esas dos publicaciones. Y ahí es cuando hablamos de esto de que la Libertadora subestimó. Subyace ahí un balance, a ver, pregunta para los dos, crítico de los medios en la época peronista, cuando el peronismo como gobierno absorbe el control de los medios. ¿Son críticos de ese periodo, no de la hora de gobierno, sino de la relación con los medios de comunicación? Es una situación complicada, yo creo que no es lineal, que no es tampoco fácil de explicar. De alguna manera hasta genera
controversia. Perón, me acuerdo que decía, cuando tuvimos todos los medios a favor, perdimos, cuando estuvimos todos en contra, ganamos, ¿no? O sea que también, yo creo que también había algunos que eran más papistas que el Papa, claro. Que de alguna manera eran aduladores, alcahuetes, adulones, etcétera, etcétera. Pero era evidente, digamos, de que había cierto tipo de sofocación, eso estaba claro en los medios, y que se puede ver en algunas publicaciones. Pero también, como había eso, había otras de muy buena calidad. Vos lo podés decir, que había una revista que se llamaba Argentina, que era excelente. Había otra que creo que se llamaba El Hogar o algo por el estilo, que también, y que mostraban todo un aspecto de la Argentina que no necesariamente ni pasaba ni por la política y por el peronismo, y que no hubieran tenido, digamos, el grado de conocimiento que tuvo la gente de lo que pasaba en la Argentina, las bellezas argentinas, el turismo, las actividades sociales, si no hubiera sido por esas revistas que pasaron a manejarse bajo la tutela del gobierno, ¿no? Pero vos sos más el entendido. No, coincido con Roberto que es difícil. A ver, la calidad de las revistas en la era peronista de la década del 40 es indudable. Uh-huh. Lo que es verdad que el peronismo también no permitía el debate interno, y la única mosca negra era De Frente, de Cook, que se quejaba de los adulones y de los chupamedias, ¿no? Uh-huh. Bueno, fue la única revista que dejó pasar la Libertadora. Y lo que no se dio cuenta la Libertadora es que en el primer número de Frente, después de la Revolución, que es el número 92, es abiertamente opositor al golpe de Estado, ¿no? Apasionante, fíjese cómo seguimos. Inicio espacio publicitario. Para que no haya intermediarios entre la información y vos, Radiográfica FM 89.3 no es un medio, es un instrumento. Radiográfica FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Por todas nuestras luchas, la revolución será televisada. Ahora, Radiográfica Televisión, RGTV. Encontrá todas las coberturas de lo que sucede en nuestras calles, en cada marcha, en cada movilización, en cada rincón donde se encuentra el pueblo. Ahí están nuestras cámaras. Para encontrar todas nuestras coberturas, entrá a la sección de videos de nuestro Facebook, Radiográfica FM 89.3. RGTV, comunicación popular en movimiento. En La Señal te enteraste 4 días antes de la recuperación de YPF. En La Señal te emocionaste con el lanzamiento del ARSAT. En La Señal entendiste cómo y por qué se formó Al Qaeda. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde, en Radiográfica. Nos divertimos en primavera y en invierno escuchamos la gráfica. Radiográfica, FM 89.3, comunicación popular en movimiento. Fin de espacio publicitario. Llegan los obreros de la tinta y el papel.
Muchos saludos, Daniel Yupanqui, Martín Bravo, Castaño, Germán Carlos, Claudia Ali, Faustino Velasco que nos dice Argentina. La tenía mi viejo allá por mediados de los 60. Nos mudamos y no sé qué hizo. Puede ser que la tenga Roberto Bachetti, ¿cómo no? La tiene. La primicia es una reina. Lucas, ¿qué estás hojeando? Estoy hojeando un gran trabajo de Roberto, la incesante publicística. Folletos del primer peronismo, del 45 al 55. Y bueno, recorre, Roberto, todo tu trabajo de recolección de folletos. Contanos un poco, este laburo lo hiciste con el respaldo de la biblioteca de Horacio González, ¿no? Exactamente, y el nombre, como te imaginarás, lo puso Horacio, porque a quien se le ocurre ponerle incesante publicística, tiene que ser muy creativo y manejar muy bien el idioma. Así que bueno, con mucho orgullo lo digo, por supuesto, y en cuanto yo le planteé la posibilidad de armar una muestra y un fue hermosa esa muestra, ¿eh? Fue magnífica. Sí, magnífica, con todos los folletos del primer peronismo. Y por supuesto Horacio elevó la apuesta y me dijo, ¿por qué una muestra solo? También hagamos un catálogo. Claro. Que es este que vos tenés en las manos. Y obviamente esta es una selección porque si no iba a ser una guía telefónica, no un catálogo. Pero está muy bueno porque es una reproducción a todo color de los folletos más importantes del primer peronismo, o un poquito más, porque va del 43 al 55, y están divididos o presentados por temática. Y de alguna manera también es una manera diferente de ver el desarrollo de todas las temáticas y cosas importantes que manejó el peronismo durante el gobierno, ¿no? Cada una mereció un folleto explicativo de parte de ese gobierno nacional y popular. Importante la gestión de Horacio, ¿no? En la biblioteca, realmente. Mira, yo siempre digo, viste como la historia de la humanidad se logra o se explica históricamente antes de Cristo y después de Cristo. La Biblioteca Nacional en algún momento se va a tener que decir antes de Horacio González y después de Horacio González, porque dio vuelta a todo, como cuando vos pones la mano dentro de una media y lo da vuelta. Hizo una biblioteca para todo el mundo se integró. Mira, era una biblioteca no de Barrio Norte, sino una biblioteca para todos los argentinos, como tenía que ser, y logró algo que no logró absolutamente nadie. Yo trabajo, mejor dicho, hace 23 años en la Biblioteca Nacional. Logró que cuando se fue, los 3 gremios le hicieran un acto reconociéndole su función, su gestión, y lo aplaudieran de pie mientras él se iba. No, nunca nadie logró absolutamente eso, ni lo va a lograr. Roberto, ¿esto se puede conseguir en la biblioteca ahora? Es un libro muy lindo, digamos, con papel de ilustración. No, yo tengo entendido que lo sacaron de circulación. Cosa de peronista, ¿viste? Esto es lo que pasaba y lo que sigue pasando con las publicaciones a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Que las cosas salen de circulación. Sabes que hay, bueno, la verdad, mucho laburo que vos hiciste, que sería bueno encontrar distintos formatos para poder contarlo, ¿no? Porque entre el 55 y el 76 hay multiplicidad de revistas que vos seguramente tenés. Y hay una que me interesó porque aparte tiene que ver con el barrio, que es La Banderada. La Banderada Parque Patricios. Parque Patricios, tiene que ver con nuestra zona sur. Es uno de los grandes descubrimientos de, como dice Gabriel, de lo que es inhallable, son los periódicos de la resistencia peronista, que es lo que me llevó más años reconstruir. Y bueno, en todos lados se hacía un periódico pidiendo por la vuelta de Perón para que se termine la dictadura de la Libertadora. Y entre los que encontré, los que descubrí, es uno que se llama La Banderada de Parque Patricios, que la hacían 2 hermanas, además dirigidas por 2 hermanas. 2 mujeres. 2 mujeres. Y para eludir la Salomón, ¿no? Las hermanas Salomón. Ah. Y entonces, para eludir la represión, o sea, el decreto 4161, se turnaban. Una semana aparecía una de directora y a la otra semana aparecía la otra. Y la policía agarraba a todos los canillitas que voceaban a Banderada, les sacaban los periódicos, hacían una pila gigante en el Parque de los Patricios y los prendían fuego. Entonces en cada periódico aparecía un agradecimiento a los canillitas que todavía se animaban a vocear a Banderada. Increíble. Por supuesto que en general
los periódicos de la resistencia peronista salieron pocos números, Cierto, porque cuando la represión descubría dónde estaba la imprenta o de dónde salían, ahí se terminaba el periódico. Era toda la logística, ¿no? Era dónde se imprimía de noche muchas veces, ¿no? Entre otras, claro, se imprimía en secreto en el medio de alguna revista de circulación comercial. Bueno, ahí los obreros metían el periódico de la resistencia peronista. Por ejemplo, Línea Dura se hacía en una imprenta alemana donde se vendía el diario alemán. Bueno, los obreros sacaban Línea Dura, que era... De allí sale un personaje de humor, La Tuerca, José Línea Dura. José Línea Dura. Había un debate en los bancos de la plaza, se hablaba de política, y José Línea Dura personificaba bien, no ridículamente, a un peronista que tenía overol y decía, acá lo que hay que hacer, cuando hablaban de los problemas acá lo que hay que hacer es agarrar un fierro y entrar a dar, y todo lo resolvía así José Línea Dura. Bueno, y de lo que habla Facundo de esos lugares clandestinos, por alguna manera llamarlo, donde se editaba, el primer libro de Perón en el exilio es La fuerza es el derecho de las bestias. Y la primera edición en la Argentina se hace también en un lugar clandestino, una imprenta clandestina, que era una casa que sale para fin de año, para diciembre, una casa que hacía pan dulces y que tenía una imprenta clandestina, con la particularidad de que calle de por medio había una comisaría. Entonces, los compañeros hicieron el libro y lo vendían en cajas como si fuera pan dulce, y se lo llevaban y después lo repartían. Qué gran, mirá el ingenio popular. No, increíble. Bueno, y Jaureche cuenta cuando él saca un periódico en el 56 que se llama El 45, que vende 300.000 ejemplares, y entonces obviamente la policía lo va a buscar, él se escapa, se exilia en el Uruguay y saca 2 números clandestinos del 45, y don Arturo siempre contaba que la represión empezó a sospechar porque muchos compañeros viajaban en ferry, en el barco de vapor en aquel momento, claro, al Uruguay, y volvían con unos bolsones gigantes. Claro, estaban metiendo en forma clandestina el 45 de Jaureche. En ese periodo escribe Epílogos Montevideanos, realmente una página de las más hermosas de don Arturo Jaureche, el vapor de la carrera. El vapor de la carrera. Iba y venía, sí, señor. Y acusa a Alfredo Palacios de ser cómplice de la Libertadora, porque en aquel entonces era embajador de Uruguay. Sí, claro. Justificó los fusilamientos. Sí. Del 56. Ahí está, ¿no? De algún modo lo que Lucas decía más temprano sobre otro tema. El tema, la importancia de la investigación, el trabajo que hacen ustedes, es que ante cualquier macana, ¿no? Alguien puede decir, bueno, no me vengas con que los socialistas nos van a enseñar democracia a los peronistas. Acá tenés una historia. Otro mirala, que también lo releva, reconocela. Facundo, es la protesta, ¿no? Los anarquistas festejando la Libertadora. Sí, yo tengo los números de la protesta, que yo voy a contar esto que también me parece increíble. La Federación Libertaria Argentina, la FLA, que está en la calle Brasil, la biblioteca de los anarquistas abre los viernes a las 12 de la noche. O sea, uno para investigar tiene que ir a las 12 de la noche. Son anarquistas. Eso me parece coherente, el otro no. Pero curiosamente, por ejemplo, la protesta del 55 no está, o sea, tiene fechas claves que no sé, sí. Y yo conseguí los meses de la protesta del 55 y festejan la Revolución Libertadora y piden más represión contra los peronistas, que lo saquen urgente de los sindicatos. Claro, hablan de la CGT diciendo, bueno, ahora hay que de alguna manera democratizar la CGT. Sí, y forman parte de los comandos para dicen que no pueden tardar, que no pueden tardarse. Sí, que recién, la Marina recién interviene la CGT en noviembre, y los anarquistas piden que intervengan antes. Y esa lucha la ves explícitamente y claramente cuando Patrón Laplace llama al Congreso para normalizar la CGT, que aparecen las 62 organizaciones peronistas, que arriba la verdad no eran 62, eran menos, aliados con los comunistas. Y ahí ves el rol lamentable de los socialistas, de los anarquistas, tratando de dividir a toda costa el movimiento obrero para que no gane el peronismo. Sí. Ahora, actualmente, 2017, lo que planteaba Gabriel del formato nuevo, digamos, ¿no? Que es, el digital. ¿Cómo lo ven? Porque también hay un tema, digamos, el papel
hay que buscarlo, pero es papel, digamos. El tema del formato digital y de esta sobreinformación que hay hoy, quizás se pierda mucho material, ¿no? Es otra discusión, es más compleja, es difícil. Ahí sí es verdad que se discute muchísimo por otros medios, por internet. Ahora, nosotros con Roberto nos encargamos de estos últimos 15 años de hacer un relevamiento y de juntar todas las revistas de papel que fueron editando las distintas organizaciones políticas, tanto del lado de la izquierda, del lado del kirchnerismo, del antikirchnerismo, y que tienen un soporte papel. Muchos tienen soporte papel y es verdad que después tienen un soporte en la web. A mí igual la crítica que yo le haría a las publicaciones, digamos que uno tiene más afinidad, es que ya no se discute política en las publicaciones, son como publicaciones de propaganda, pero no discuten política como sí discutían la de la década del 80, del 70 o para atrás. Sí, se entró, eso se nota. Ustedes se acuerdan, había un análisis y un interlineado y se inclinaba al lector en tal o cual dirección. Hoy directamente es fulano debe ir preso, mengano es un criminal, claro. Digamos, es una especie de propaganda abierta que pierde los matices que existieron en el periodismo. Eso es bueno tanto para las de papel como para las webs, ¿no? Exactamente. Bueno, por eso yo hago esa crítica, porque perdés interés al leerlo, porque ya directamente ya sabes lo que va a decir. Claro. Entonces yo creo que eso tiene que ver con el papel y con la web. Me parece que es una crítica en general. De contenido, más allá del formato. De contenido. El formato, bueno, si vos querés leerlo en la web, léelo. Si te gusta el papel, léelo en el papel. Pero te quita ganas de leer. O sea, de que te sorprendan con un argumento. Y me parece que también incluso las revistas de derecha de la década del 60 eran apasionantes, porque también interpretaban una noticia. Todo el periodo Tacuara, claro, ¿no? Claro. No es fácil ese debate. No es que decir, no, son fachos, listo. No. No. Bueno, varios amigos. El padre Tarrella, Castellani investigaron también. Tenía una revista, el padre Castellani, o sea, tipos muy importantes. Para hacer un paralelismo entre el 55 y este año, o 2016-2017, Cook, lo que planteaba John William Cook es, bueno, ¿qué había que hacer para derrotar a la dictadura? ¿No? Digamos, de hecho, la discusión con Perón, pero él permanentemente está discutiendo de qué hay que hacer como militancia. Hoy, digamos, en las redes sociales, por lo menos, esta es una opinión, hay bastante desorientación, digamos, ¿no? En términos de posicionamientos políticos. Claro, mucha consigna y poca crítica política. Porque una cosa decía Hernán Benítez, otra Jaureche, cercana, otra Cook, otra Hernández Arregui, es decir, son planteos diferentes y se volcaban en la comunicación. Había una polémica, cristianismo y liberación, ¿no es cierto? Claro. Tantas cosas interesantes. Yo tengo ahora parece que alguien se desvía, un cachito así pasa a ser traidor y ya está, y se acabó la discusión. Y todo es una consigna, esa es la sensación. Bueno, yo esto que dice Gabriel me parece que es la gran crítica a la prensa, tanto como decís vos, de la web o escrita. Pero no solo, hay una degradación en general, porque por ejemplo uno lee los periódicos trotskistas de la década del 60 y son muy interesantes. El ese Amicíades Peña, por ejemplo, y hoy lees el periódico La Prensa Obrera y podés leer media página. O por ejemplo, es muy interesante leer a Menville, a Julio Menville en la década del 60, los periódicos de la derecha católica, y hoy Cabildo, la revista Cabildo, que hoy salió un número nuevo en el kiosco, que yo la compro porque sigo investigando, no tiene una nota interesante. Son todas consignas, o sea, Macri, populista, no sé qué, o sea, no tiene nada interesante. Ahí como el amigo anda por el barrio, a veces me dice, ojo con ese que compra Cabildo. ¿Y cómo se llevan con el soporte? La pregunta original, con la web como soporte. ¿Sirve para el investigador? ¿Le complica la vida? ¿Se la aligera? Y mira, tiene sus pros y sus contras, digamos. Yo estoy más formado a la antigua. Vos imaginate que cuando yo me recibí en el secundario, mi papá me dijo, si vos tenés que tener futuro, tenés que saber escribir a máquina. Y bueno, y aprendí a escribir a máquina y me conseguí un trabajo en el Estado. Y después cuando ves toda esta avalancha de cosas nuevas, uno trata de buscar el lado positivo. Coincido totalmente con lo que dicen ustedes, de que se ha perdido nivel, se ha perdido calidad,
Pero también eso, le digo, lo positivo es que me permite conocer muchísimas cosas por la instantaneidad, por el momento, por lo que aparece, que si no hubiera sido posible, porque alguien lo conoce, lo recoge y lo manda a la web y otro lo recibe y así sucesivamente. Pero uno extraña esas discusiones, porque vos ponías el ejemplo de Tacuara y la discusión en Tacuara, y qué importante fue esa discusión que abrió dos Tacuaras totalmente diferentes, una peronista y otra no peronista, que nunca jamás se reconciliaron y que una terminó haciendo historia, que fue obviamente el movimiento nacionalista revolucionario Tacuara. Bueno, esas cosas hoy ya evidentemente no se dan. Todas las revistas y los diarios de los 50, 60, o sea, desde la caída de Perón y hasta mediados de la década del 60, están signados por el peronismo. Entonces el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Centenario, tienen que dar esa discusión, y qué era el peronismo y cómo lo veían ellos y qué diferente lo veían los jóvenes comunistas y socialistas que iban a los barrios, que iban a las fábricas, y decían, pero esto no es fascismo, esto no es caudillismo, esto es otra cosa. Y iban a sus partidos y hacían esa discusión y por supuesto los echaban. Pero eso a su vez generaba discusiones riquísimas. Ahora, le quiero preguntar a los dos respecto del kirchnerismo, ¿no? Porque así como hubo un Cook con de frente, ¿no? Como decías vos, criticando a los adulones, ¿no? En los 50, también, bueno, hubo algunas fuerzas políticas que tuvieron desde el campo nacional y popular críticas al kirchnerismo y que quizá, bueno, a veces eran acusadas de estar del otro lado, ¿no? Estaba esta cuestión de, ustedes son troscos porque critican. Y yo me acuerdo que cuando a veces se caían esos planteos, agarraba una editorial de Dardo Cabo, el descamisado, que discutía con la derecha peronista, y Dardo Cabo decía, nos dicen troscos porque queremos discutir lo que pasa en Argentina. Digo, esto de la necesidad de poder discutir y no caratular al otro, por ejemplo, de traidor, porque piensa distinto, sino de poder entrar en una cuestión de, bueno, discutir posiciones políticas ante, por ejemplo, el trayecto de una Argentina. ¿Cómo vieron los últimos años del kirchnerismo en ese sentido y también, bueno, lo que hoy se está discutiendo en el país? Yo te lo digo desde las publicaciones, que es lo que estamos hablando y que es lo que yo investigo. Las publicaciones kirchneristas han sido, en líneas generales, publicaciones de consignas. No salieron de las consignas. Por ejemplo, la del Movimiento Evita, la revista de la Cámpora, a la Oveja Negra, con algún que otro reportaje, pero no salen, para mí no han salido, o sea, no han planteado ningún tipo de discusión fuera de esto de las consignas de blanco-negro. No, por lo menos no me acuerdo alguna organización que a mí me haya llamado la atención desde el medio, desde la revista, tanto soporte papel o en la web, que por ahí lo que uno lee en la web, que es más fácil que uno le llegue, es a nivel individual, te llega algo que uno escribió, bueno, ahí sí te hace repensar, pero yo digo, la revista como un grupo editorial que se numera número 1, número 2, número 3, que sale todos los meses, o sea, lo que conocemos como una revista en formato papel o en la web, en general durante el kirchnerismo han sido muy mediocres, y esto lo hemos hablado fuera de la radio. No así la de la década del 90. En la resistencia al menemismo hubo cosas pero muy interesantes. Ha cambiado mucho. Ejemplo, de los 90. El Diario de Madres, yo estoy orgulloso. Bueno, el Diario de Madres estuviste vos. Bueno, el Diario de las Madres, por ejemplo, la primera época del Diario de las Madres, hoy vale la pena tener la colección del Diario de las Madres, por ejemplo. Digo la verdad, es muy, muy importante para la lucha contra el menemismo. Cuántas cosas, ¿no? Y los avatares qué placer políticos. Que estén aquí. Hubo una revista importante que se llamó Movimiento. Bueno, hubo varias que se llamaron Movimiento. Claro. Pero hubo una que se llamó Movimiento, que de alguna manera mostraba lo que se llamó la renovación dentro del peronismo, contra el menemismo. Y hoy le estaba comentando a Facundo que veía el staff de la revista, y está Ricardo Roa, está Osvaldo Pepe. Entonces, Osvaldo trabajaba con nosotros en La Voz. Bueno, por eso te digo. Entonces, digamos,
son cosas que a veces te llaman la atención, porque uno puede, como dicen los pibes, mear fuera del tarro, pero ya tanto, ¿viste? Después de cierta época, es como que te llama la atención, ¿verdad? Y después lo que Facundo decía, que es verdad, la falta de crítica, de discusión y demás, me parece que también es, que creo que también lo dijimos en algún momento acá, no es solo un patrimonio de las revistas kirchneristas, sino de todas las revistas, porque a mí me cuesta agarrar una revista y poder encontrar algo que digamos, bueno, esto es interesante, discutámoslo, veámoslo. Sí, por cosas personales, algún amigo que te manda a su vez, algo que te mandó algún pensador, algún escritor. He leído cosas, por ejemplo, de Gabriel, que manda, cosas interesantísimas, pero de los últimos años personal, no hay una revista política que vos levantarías. Exactamente. Claro, no en formato de revista. Claro. Podemos decir, ¿no? Orgullosos de Radiográfica y de la señal, cómo estamos trabajando para abrir el debate. Se pueden encontrar otras voces, pero no es tan habitual y la ligamos. Es decir, hay que ponerle el cuerpo a eso. Porque sacás a tal y te dicen, sacaste a tal. Y sacás a cual y te dicen, sacaste a cual. Y vos decís, ¿por qué no pueden salir los dos? ¿Qué pasa si es un debate? Bueno, pero Gabriel, eso, si te deja tranquilo, te va a pasar tiempo. Yo tengo una página reivindicando la historia de vida de todos los compañeros del peronismo revolucionario. Es un diccionario. Bueno. Una enciclopedia. Y tuve que poner nada más que los muertos. Porque si ponía algún vivo, venía otro y me decía, pero ¿cómo lo pusiste a este que traicionó? Que hizo tal cosa. Especial, Radiográfica. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la plaza. María Pía Chesino, interesantísimo. Faustino Velasco, el papel se puede escanear y digitalizar, sí señor. María Pía, la pantalla me resulta una pesadilla para cualquier texto extenso. Si no queda otra, lo leo, pero si puedo, me lo imprimo. Y ni hablar de la literatura, claro que sí. Casiana Ahumada, recuerda Faustino Velasco. Roberto Baschetti, Facundo Carman, un gran programa, un placer. Un lujo, un lujo, gracias por estar y bueno, por el laburo que hacen ustedes, porque en realidad, con Facu muchas veces hablamos, ¿no? De cómo después esto difundirlo, porque de alguna manera, por ejemplo, mucha gente que se sumó a militar en la última década tiene que aprender también de estos debates, que es parte, de lo que decía Roberto, digamos, no solamente no nos vencieron, sino que la historia se sigue escribiendo, ¿no? Gracias Facundo, gracias Roberto. Un gusto, esta es mi radio, es la radio que escucho todos los días, así que un gusto enorme estar acá. Julián Pelliza en los controles, gracias por acompañarnos. Yo te prometí hacer deporte, pero era una mentira para robarte un tal vez. El fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás puedo resumir un poco, porque todo lo que toco se rompe. Presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe.